Después de que nuestro buscador conociera que el causante de todos sus miedos es él mismo y se enfrentara al espejo ante su propio rostro, como le indicó la paloma guía, nuestro protagonista sale de la cueva. Hola de nuevo. Espero que siguieras mi consejo del ejercicio frente al espejo. Sí. ¿Y ahora a dónde vamos? Después de haber pasado con éxito por las pruebas del orgullo y el miedo, te has hecho acreedor de una gran revelación. Te has ganado el derecho a saber una de las verdades más importantes, si no la más, que afectan directamente al ser humano en su desarrollo espiritual. Estupendo. ¿Y de qué se trata? Pero antes deben explicarte algo. Te pido un poco de paciencia. Sígueme. Después de caminar un rato, salen del bosque y llegan a una explanada verde rodeada de rocas. Ya estamos fuera del bosque de los miedos. Me alegro. Pero allí enfrente, detrás de esa roca, hay alguien. Sí, acerquémonos. Hola, me alegra que hayas llegado hasta aquí. Eso demuestra que te has tomado esta aventura espiritual en serio y que tienes deseos sinceros de conocer más sobre el Creador y su obra. Desde luego. Y creo que tú quieres contarme algo, ¿no es así? Así es, pero antes, aunque desconozco tu grado de fe, me gustaría contarte el porqué del estado actual de la sociedad en general respecto a este asunto. Estarás de acuerdo conmigo en que hay muchas personas no creyentes o ateas, por no hablar de agnósticos o laicos. Ciertamente. Mucha gente de la sociedad occidental no cree en Dios, o lo ignora. Sí, pero permíteme que te cuente cómo se ha llegado a esta situación. El laicismo moderno ha sido fomentado por dos influencias mundiales. El padre del laicismo fue la actitud atea y de ideas limitadas de la llamada ciencia de los siglos XIX y XX, es decir, la ciencia atea, y la madre del laicismo moderno fue la Iglesia cristiana totalitaria de la Edad Media. El laicismo tuvo su comienzo como una protesta que se elevó contra la dominación casi completa de la civilización occidental por parte de la Iglesia cristiana institucionalizada. Comprendo. La actitud intolerante de la Iglesia hizo mucho daño. Fue necesario un gran poder, una poderosa influencia para liberar el pensamiento y la vida de los pueblos occidentales de la garra marchitante de una dominación eclesiástica totalitaria. El laicismo rompió las ataduras del control de la Iglesia y ahora amenaza a su vez con establecer un nuevo tipo de dominio ateo en el corazón y la mente del hombre moderno. ¿A qué te refieres? A que el laicismo ha liberado al hombre de la esclavitud eclesiástica para traicionarlo, entregándolo a la tiranía de la esclavitud política y económica. Entiendo. Es otra forma de sometimiento, de esclavitud. Pero dime, ¿piensas que solo existen esas dos posibilidades de creencia? Básicamente, negar la personalidad de un Padre universal creador tan solo permite la elección entre dos dilemas filosóficos: el materialismo o el panteísmo. Estas dos filosofías humanas, aun partiendo de ideas aparentemente contrapuestas, cometen el mismo error, el de relacionar indisolublemente cuerpo y personalidad. En el materialismo, todo se reduce finalmente a la materia. Por eso, cuando el hombre pierde su cuerpo al morir, deja de existir como personalidad. En el panteísmo, Dios es la totalidad de lo que existe, pero no tiene un cuerpo concreto. Toda persona, en cambio, tiene un cuerpo, y puesto que Dios no lo tiene, tampoco puede ser una persona. En realidad, tanto en el hombre como en Dios, un cuerpo material no es indispensable para la personalidad. El tipo superhumano de personalidad progresiva ejerce su actividad en una unión de mente y de espíritu. Me ha dado la sensación de que has mencionado antes a la ciencia como algo negativo. ¿Por qué? No he dicho eso. Depende de su intencionalidad. Escucha,
Los hechos científicos nunca están reñidos con la auténtica fe espiritual. Las teorías sí pueden estarlo. La ciencia haría mejor en dedicarse a destruir la superstición, en lugar de intentar aniquilar la creencia humana en las realidades espirituales y en los valores divinos. La ciencia debería hacer materialmente por el hombre lo que la religión hace espiritualmente por él: ampliar el horizonte de la vida y engrandecer su personalidad. Entre la verdadera ciencia y la verdadera religión no puede haber en realidad ninguna discrepancia duradera. El método científico es una vara intelectual valiosa para medir las aventuras materiales y los logros físicos, pero como es material y enteramente intelectual, no sirve para evaluar las realidades espirituales y las experiencias religiosas. Curiosamente, cuanto más progresa un científico en la ciencia que ha escogido, más abandona las teorías de los hechos materialistas a favor de la verdad cósmica, del predominio de una mente suprema. O sea que lo material nunca puede demostrar, evaluar ni juzgar lo espiritual. Exacto. Y lo más triste es que esa falsa ciencia del materialismo condena al hombre a convertirse en un proscrito en el universo. Un conocimiento así de parcial es potencialmente malo, porque está compuesto a la vez de bien y de mal. La verdad, en cambio, es hermosa porque es a la vez completa y simétrica. Los hechos físicos son bastante uniformes, pero la verdad es un factor vivo y flexible en la filosofía del universo. Cuando el hombre busca la verdad, encuentra aquello que es realmente divino. Y por otro lado, la filosofía tampoco ayuda mucho, ya que comete su error más grave cuando enfoca la atención sobre un aspecto concreto de la realidad y luego declara que ese aspecto aislado constituye la verdad total. El filósofo sabio buscará siempre el propósito creativo que se encuentra detrás de y anterior a todos los fenómenos del universo. El pensamiento del creador precede siempre a su acción creativa. Para el ateo materialista, el ser humano es una casualidad en el cosmos. Cierto, para el materialista no creyente, el hombre es simplemente un accidente evolutivo, una casualidad sin intención alguna. La contradicción de esa filosofía es la siguiente: si este universo fuera simplemente material y el hombre solo fuera una máquina, ese hombre sería enteramente incapaz de reconocerse como tal máquina. Además, un hombre máquina así sería totalmente inconsciente del hecho de que existe dicho universo material. Si la realidad del universo no es más que una inmensa máquina, entonces el hombre debe estar fuera del universo y separado de él para poder reconocer este hecho y ser consciente de la perspicacia de esta evaluación. Y además, ¿cuánto universo desperdiciado, no crees? ¿Y qué panorama tan desolador? Ningún despliegue de energía y ninguna expresión de confianza pueden transportarlo más allá de la tumba. Las obras piadosas y el talento inspirador de los mejores hombres están condenados a perecer en la muerte, en esa larga noche solitaria del olvido eterno y de la extinción del alma. Una desesperación sin nombre es la única recompensa que recibe el hombre por vivir y trabajar sin descanso, bajo el sol temporal de la existencia mortal. Cada día de la vida aprieta de manera lenta y segura el nudo de un destino despiadado que un universo de materia hostil e implacable ha decretado como insulto supremo para todo lo que es hermoso, noble, elevado y bueno en los deseos humanos. Me estás dibujando un cuadro muy pesimista, totalmente deprimente. El propio pesimismo del materialista más increyente es, en sí y por sí mismo, una prueba suficiente de que el universo que propugna no es totalmente material, porque tanto el optimismo como el pesimismo son unas reacciones conceptuales que se producen en una mente que es consciente
no sólo de los hechos, sino también de los valores. Pero no te inquietes, porque este no es el fin ni el destino eterno del hombre. Esta visión no es más que el grito de desesperación lanzado por un alma errante que se ha perdido en las tinieblas espirituales y que continúa luchando valientemente en medio de los sofismas mecanicistas de una filosofía material cegada por la confusión y la deformación de una erudición compleja. Toda esta condena a las tinieblas y todo este destino de desesperación se disipan para siempre mediante un valiente despliegue de fe por parte del creyente más humilde e inculto que viva en la tierra. Esta fe salvadora nace en el corazón humano cuando la conciencia moral del hombre se da cuenta de que en la experiencia mortal los valores humanos pueden ser trasladados de lo material a lo espiritual, de lo humano a lo divino y del tiempo a la eternidad. Cuán insensato es suponer que un autómata pueda concebir una filosofía del automatismo, y cuán ridículo es creer que podría formarse un concepto así de otros compañeros autómatas. Caramba, tienes una forma muy convincente de describir los errores del ateísmo. Pero el laicismo no es lo mismo, ¿verdad? No, no es lo mismo. El materialismo niega a Dios. El laicismo, al principio, se limitó a ignorarlo, pero ahora, en muchos casos, lo combate abiertamente, y eso puede tener peores consecuencias. ¿Por qué dices eso? Escucha, durante muchos años, el pensamiento y la vida de los pueblos occidentales estuvieron bajo una dominación eclesiástica totalitaria, y gracias a la poderosa influencia de la sublevación laica que se rebeló contra esa dominación, la civilización occidental disfruta hoy de muchas libertades y satisfacciones. Eso hay que reconocerlo. Pero el gran error del laicismo fue que tras sublevarse contra el control casi total de la vida de las personas por parte de la autoridad religiosa y después de liberarse de esa tiranía eclesiástica, los laicos continuaron adelante iniciando una sublevación contra el mismo Dios, a veces tácitamente y a veces de manera manifiesta. De hecho, el laicismo actual tiende a afirmar que el hombre no necesita a Dios, y esta filosofía atea de la sociedad humana sólo conducirá a la inquietud, a la animosidad, a la infelicidad, a la guerra y a un desastre mundial. Es decir, que el laicismo ha sido positivo en cuanto ha liberado a los hombres del peso social de la Iglesia, pero corre el peligro cuando se vuelve activo, prácticamente ateo y materialista, ¿no es así? Sin duda, porque hablar ahora de Dios a personas poco creyentes es para ellas hablarles de religión institucional, de la Iglesia y de dirigentes eclesiásticos, a los que con frecuencia se culpa de actuaciones poco éticas. Y esas personas tienden a creer que Dios es igual a los que se proclaman erróneamente sus representantes en la tierra. No son capaces de discernir la diferencia y lo mezclan todo. Es verdad, qué ridícula equivalencia. No es necesario sacrificar la fe en Dios para disfrutar de las bendiciones de la sublevación laica moderna. Tolerancia, servicio social, gobierno democrático y libertades civiles. Los laicos no tenían necesidad de oponerse a la verdadera religión para promover la ciencia y hacer progresar la educación. Pero lo cierto es que a pesar de sus logros materialistas incomparables, esta sociedad humana laica se está desintegrando lentamente. La principal fuerza de cohesión que se resiste a esta desintegración de antagonismos es el nacionalismo, y el nacionalismo es el obstáculo principal para la paz mundial. Entiendo. Si somos hijos de un mismo padre, eso nos convierte en hermanos. Así es. Espero que esta charla te haya servido para entender más el estado actual de la sociedad en los asuntos de la fe y el porqué de su rechazo en buena parte de la sociedad moderna. Sí, ha sido muy interesante.